¿De qué manera podemos prevenir el cáncer de mama? La primera manera y la que buscamos justamente como en el mes de octubre es justamente hablando de ello. Es la enorme ganancia que estamos teniendo en los últimos años de poder llegar más temprano al diagnóstico es gracias a este tipo de maniobras de concientización en la población, de hacer entender de que es una enfermedad demasiado frecuente, es una enfermedad asintomática y es una enfermedad que se tiene que llegar temprano al diagnóstico y es en base a los controles que se tienen que hacer las mujeres, no las pacientes, sino que las mujeres, para poder ganar cada vez más los diagnósticos tempranos que nos llevan a las altas tasas de cura que hay de esta enfermedad. ¿Por qué es necesario el diagnóstico precoz? Es necesario y es muy importante porque esta es una enfermedad que, independientemente de que la mujer se controle o no se controle, existe. Es una enfermedad que los datos de la Organización Mundial de la Salud y de otros grandes grupos demuestran de que no disminuye en frecuencia, todo lo contrario. Por suerte cada vez hay más personas que se controlan y eso hacen, al vos tener más chance de controlarte y más personas haciéndose los controles, eso hace que las tasas de incidencia en todos lados del mundo sean cada vez más altas, o sea, hay más diagnósticos y a su vez lo importante es que estos diagnósticos son, por suerte, cada vez más tempranos, los cuales nos permiten a nosotros tener las herramientas necesarias para llegar a la cura de la enfermedad. Se estima, la Organización Mundial de la Salud habla, 1 de cada 8 mujeres por encima de los 50 años. Se estima que este año en la Argentina tengamos alrededor de entre 25.000 y 30.000 diagnósticos por la población que tenemos, y eso es un número demasiado importante de personas. ¿Cada cuánto es necesario realizarse un chequeo? Eso va a depender de la edad. Es muy importante que las mujeres tengan o no antecedentes, empiecen a controlarse las mamas a partir de los 50 años con ecografía y mamografía en forma anual. Algunas pacientes podrán hacerlo bianual, ya haciendo la consulta con su mastólogo o su clínico, que son los médicos que controlan estas enfermedades. Cuando nos llegan a nosotros los oncólogos es porque ya está el diagnóstico habitualmente. Y los controles son en base a la mamografía, a la ecografía y en casos particulares la resonancia mamaria puede ayudar. Y los primeros, al inicio de la enfermedad, habitualmente la enorme mayoría de los tumores, me arriesgaría a decirte un 90% de los tumores, no tienen síntomas. No existe síntoma de cáncer de mama. ¿Alguna recomendación para prevenir contra esta enfermedad? Solamente controlarse. Yo creo que, como decía al principio de la charla, una de las mayores ganancias que tenemos en los últimos años es que nosotros, nuestra generación, y yo creo que ya la generación de nuestros padres, podemos llegar a hablar de cáncer. Y esta asociación de cáncer y muerte hacía de que simplemente no se hable de la enfermedad. Y eso es como la vieja analogía que escuchamos muchas veces de querer tapar el sol con las manos. Por más que nosotros no hablemos, el cáncer lo mismo existe. La mujer tiene que entender de que es una enfermedad que existe, que no necesita mucho antecedente para tener la enfermedad. Puede ser la primera en la familia, pueden tener antecedentes en la familia, y que lo más importante es el diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano es sinónimo de cura en esta enfermedad.